El escenario del Mr. Olympia 2024 todavía olía a luces, bronceador y nervios. El público rugía, las cámaras seguían cada movimiento y los finalistas esperaban el veredicto. Entre ellos, Hadi Choopan, el lobo persa, mantenía la mirada fija en el suelo. Sabía que su físico era el más trabajado, el más completo, el más simétrico. Sabía que había hecho todo lo posible, pero también sabía, como muchos en el público, que algo en el aire no olía bien. Antes de seguir, suscríbete a esta comunidad. Tu apoyo hace posible que sigamos contando las historias que otros prefieren callar. Ayúdanos a crecer para seguir revelando las verdades que el sistema intenta ocultar. Cuando se anunció el ganador y el trofeo no fue para Hadi, la sorpresa se convirtió en murmullo y el murmullo en furia. Las redes explotaron. Nick Walker, aún lesionado, escribió que Hadi estaba en forma de campeón. Samson Dauda lo llamó una bestia que merece respeto eterno. Chris Bumstead, el rostro más influyente del culturismo moderno, publicó una historia diciendo: «Cualquiera que haya estado allí sabe quién fue el más denso y definido del escenario». Las declaraciones no eran ataques, eran incredulidad. Era la voz de los atletas, no de los medios, porque todos habían visto lo mismo, un cuerpo imposible de ignorar, y sin embargo, ignorado. El campeón había sido derrotado por algo que no podía verse. La polémica creció minuto a minuto. Comparaciones de fotos, ángulos, videos ralentizados, análisis de simetría, densidad y definición. Cada detalle apuntaba a lo mismo. Hadi había sido superior. Y entonces, el público empezó a hacerse la pregunta que nadie quería pronunciar. ¿Estamos viendo un deporte o un negocio? Las horas siguientes se llenaron de teorías. Algunos hablaban de favoritismo hacia ciertas marcas, otros de contratos con patrocinadores internacionales, y otros, más conspirativos, decían que la federación necesitaba un nuevo rostro más vendible para Occidente. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían una sensación. Algo había cambiado. Las cámaras buscaban a Hadi. No hablaba, solo sonreía con educación, saludaba y salía del escenario con una calma inquietante. No hubo rabia, no hubo gestos. Esa serenidad era casi dolorosa, porque en sus ojos se leía otra cosa: decepción. No por perder, sino por entender que ya no se trataba solo de músculo. En los días posteriores, los vídeos de análisis llenaron Internet. Cadenas de comparación mostraban al lobo persa con mayor densidad en el torso, mejor equilibrio en las piernas y una definición que ningún otro competidor había alcanzado. Pero los jueces habían hablado y sus decisiones eran inapelables. Inapelables o intocables. Los aficionados veteranos recordaban otras controversias, decisiones discutidas, victorias inesperadas, patrones que se repetían. Era como si, cada cierto tiempo, el culturismo necesitara reinventar su narrativa, incluso a costa de la justicia deportiva. Para muchos, el caso Hadi fue la gota que colmó el vaso, porque no solo perdió un atleta, perdió la credibilidad un deporte entero. Y mientras los debates ardían en redes, la IFBB guardaba silencio. Ningún comunicado, ninguna aclaración, solo la indiferencia de una organización acostumbrada a resistir el ruido. Pero el ruido, esta vez, era diferente. Venía de todas partes: atletas, entrenadores, periodistas, incluso exjueces. Todos coincidían en algo. El resultado
no reflejaba lo que el mundo había visto. El público no quería odio, quería transparencia. Querían entender cómo podía perder alguien que había cumplido con cada criterio técnico. Y fue ahí cuando comenzaron a filtrarse testimonios anónimos, historias que hablaban de presiones, de patrocinios, de decisiones tomadas mucho antes de la competencia. La política había entrado en el templo del hierro. El deporte más puro, el que nació del sacrificio y la disciplina, había sido contaminado por la conveniencia. Y en medio de esa tormenta, un hombre callaba, sin quejarse, sin acusar, sin victimizarse. Hadi Choopan entrenaba en silencio, mientras el mundo discutía su injusticia. Con el paso de los días, la conversación se volvió más grande que el propio campeonato. No era solo sobre Hadi, era sobre lo que representaba. Era sobre la idea de justicia en un deporte que parece haberla olvidado. Nick Walker lo dijo en un podcast. Cuando la gente pierde la fe en el resultado, pierde el respeto por todo el deporte. Y tenía razón, porque lo que se rompió aquel día no fue un trofeo, fue la confianza. Esa confianza invisible que une al atleta, al público y al sueño de que la verdad todavía importa. Otros culturistas también comenzaron a hablar. Samson Dauda, uno de los grandes nombres del momento, dijo abiertamente: "Lo que Hadi mostró en el escenario fue historia. No puedes ignorarlo". Y poco a poco, los fans empezaron a darse cuenta de algo. No todos los jueces buscan al mejor físico. Algunos buscan la mejor historia. La polémica creció. Se hablaba de favoritismos comerciales, de acuerdos de patrocinio, de marcas interesadas en quién representaba mejor una imagen global. Y mientras tanto, la federación se mantenía en silencio, impasible, como si el ruido mediático fuera solo otro espectáculo pasajero. Pero dentro del mundo del culturismo, las cosas ya no eran iguales. El miedo había cambiado de bando. Los atletas, antes callados, empezaron a ser más cuidadosos con lo que decían. Los medios especializados comenzaron a evitar el tema. El mensaje era claro: hablar tenía consecuencias. Sin embargo, el público no olvidó. Cada publicación de Hadi Choopan se llenaba de comentarios de apoyo, de indignación, de respeto. No lo veían como un perdedor. Lo veían como un hombre al que le arrebataron la corona, pero no el honor. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer las preguntas más incómodas. ¿Por qué ciertos atletas reciben más exposición que otros? ¿Por qué algunos parecen intocables sin importar su condición física real? ¿Y por qué el criterio de los jueces parece variar según el año, según la sede o según la conveniencia? El culturismo había dejado de ser un templo del esfuerzo. Se había convertido en un tablero, un juego de piezas controladas por la política, el dinero y la imagen. Y en ese tablero, Hadi Choopan era la pieza rebelde. No era el rostro que buscaban. No representaba el modelo de atleta fácil de vender para el mercado global. Era un hombre de otro país, de otra cultura, de otra voz. Y su éxito, tan rotundo, incomodaba a quienes querían un campeón moldeado al gusto del público comercial. Los rumores crecieron, pero él seguía entrenando, en silencio, porque Hadi entendió que su lucha ya no era por un trofeo, sino por un principio. Su batalla era por demostrar que la verdad no necesita permiso, y mientras muchos se rendían ante el sistema, él seguía levantando el hierro con la misma furia que el primer día. Porque cuando el cuerpo ya no puede más, solo queda el espíritu.
y ese, el suyo, es inquebrantable. Los días se convirtieron en meses y la conversación se enfrió. Las luces del Olimpia se apagaron, pero la herida siguió abierta, porque el público no olvida la injusticia, solo la entierra bajo nuevas distracciones. Y cada vez que Hadi vuelve a publicar un entrenamiento, cada vez que alguien ve su físico imposible, la pregunta renace: ¿cómo pudo perder este hombre? Y quizás esa sea la respuesta que nadie se atreve a decir. No perdió. Le quitaron la corona, pero no la gloria. El culturismo, en su esencia, no nació para ser político. Nació en los sótanos, en los garajes, en los lugares donde la gente común forjaba su fuerza a base de sudor y convicción. Y cuando la política entra, la pureza se va. Porque cuando la justicia se compra, el esfuerzo pierde valor. Hoy, más que nunca, miles de fanáticos siguen repitiendo el mismo mensaje en redes. El verdadero campeón no necesita medalla. Y tienen razón, porque Hadi Choopan ya ganó, aunque los jueces digan lo contrario. Ganó el respeto, la admiración y el símbolo eterno de que la fuerza no solo se mide en músculos, sino en carácter. Este video no es solo una historia, es un espejo, una advertencia sobre lo que sucede cuando los valores se pierden, cuando los intereses pesan más que la verdad, cuando el hierro deja de ser sagrado. Si tú también crees que el culturismo debería ser justo, transparente y verdadero, suscríbete a esta comunidad. Tu apoyo es la única forma de mantener viva la voz de los que no pueden hablar. Cada suscripción, cada like, cada comentario es una manera de decirle al sistema que no todos estamos dormidos. Porque el día que dejemos de cuestionar, el día que aceptemos la injusticia como normal, ese día el culturismo morirá. Y con él, todo lo que alguna vez significó disciplina, respeto y honor. Hadi Choopan no fue derrotado, fue censurado, pero su legado seguirá creciendo, como el sonido del hierro chocando contra el suelo, recordándonos que la verdadera victoria no se entrega, se gana.